Un saludo a los integrantes, profesores y alumnos de la Cátedra de Obligaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Vamos a desarrollar en la ocasión fecha la lección 20, que trata sobre cuestiones preliminares que se analizan a la relación obligatoria y la relación obligatoria propiamente dicha. En primer lugar, tenemos que señalar que las obligaciones están comprendidas dentro del libro segundo, el título segundo, puntualmente. Pero no es el único título ni el único libro de este Código Civil, de nuestro Código Civil que vamos a utilizar. Vamos a ver dentro de un momento cómo está estructurado nuestro Código Civil. Y vamos a darnos cuenta que en realidad la temática de esta materia estudia principalmente esa parte del libro segundo, pero realmente se extiende a muchas otras partes. Por lo tanto, como habíamos dicho ya varias veces, es siempre conveniente hacer un seguimiento de estas clases con el Código Civil. Lo importante también es establecer en esta primera parte de obligaciones es hacer una ubicación del derecho de las obligaciones como parte de los llamados derechos patrimoniales que prevé nuestro Código Civil y nuestra legislación civil. Vamos a hacer una ubicación del derecho de obligaciones y una vinculación de esta rama del derecho con respecto a los derechos reales y con respecto a los derechos intelectuales. Es decir, aquellos derechos que tienen una connotación marcadamente patrimonial, aunque también se prevén cuestiones no patrimoniales en esos ámbitos. Vamos a hablar de los derechos de crédito puntualmente dentro del sistema del derecho, los derechos de crédito, las obligaciones en general, los derechos del crédito y otros derechos, principalmente los relacionados con los derechos reales. Vamos a ver las diferencias y semejanzas con los derechos reales y también las diferencias y semejanzas con el llamado derecho de familia. A veces pensamos en la esencia misma del derecho de familia y parece tan distante al ámbito patrimonial. Sin embargo, vamos a analizar hoy algunas semejanzas y por supuesto algunas diferencias que se entablan entre las obligaciones o el derecho de crédito y puntualmente el derecho de familia. Cuando ubicamos la materia, vemos básicamente esto que estábamos hablando. El libro segundo, con sus dos partes principales, sus dos títulos principales, de los hechos y actos jurídicos, que abarcó toda la primera parte de nuestro programa de la materia, y el título segundo, que arranca en el artículo 417, desarrolla casi orgánicamente, como diría el recordado maestro, el profesor José Ramón Silva Alonso, casi orgánicamente toda la estructura del derecho civil y obligaciones, desde sus componentes básicos, sus transformaciones, sus clasificaciones, y termina finalmente con sus formas de extinción. Para terminar este programa de obligaciones vamos a ver que hemos hecho, como decía el maestro, realmente una revisión casi orgánica de todo lo que sucede en las obligaciones, desde que nacen, cómo evolucionan, cómo se componen, cómo se clasifican y cómo finalmente se extinguen. Y si vamos a hacer realmente un estudio parte por parte bien desmenuzado. Hablando un poco de nuestro Código Civil, del cual vamos a hacer, digamos, un uso reiterado del mismo, es bueno recordar algunas cuestiones vinculadas a este libro segundo y a todos los demás libros que componen el Código Civil. La Convención Nacional de Codificación se había creado con el afán de dotar al Paraguay de un cuerpo o de cuerpos normativos nacionales, sacándonos un poco aquella dependencia, entre comillas, de normas extranjeras, de las cuales vivimos mucho tiempo tradicionalmente en este país. Encomienda al doctor Luis de Gasperi la labor de redactar el anteproyecto del Código. Tenemos que recordar brevemente que durante gran parte de nuestra historia el Paraguay se munió de leyes extranjeras, así en el primer momento de la República, después de concluida la colonia, obviamente seguíamos regiéndonos por las leyes españolas, aunque habíamos cortado vínculos con la corona española, empezando el proceso en 1811. Entonces,
digamos, una cuestión importante señalar. Si bien recordamos la independencia del Paraguay entre el 14 y 15 de mayo de 1811, no es sino hasta octubre de 1813 que se declara oficialmente la independencia de nuestro país en un congreso que fue realizado en ese mes de ese año. Un proceso que terminó, digamos, después de más de 2 años para realmente pasar de ser provincia del Paraguay a ser república del Paraguay. Pero durante todo ese tiempo y mucho más, nos seguimos rigiendo por las leyes españolas que ya regían desde la época de la colonia. Terminada la guerra del 70, el país estaba formal y realmente devastado, no teníamos posibilidad material ni física de emprender procesos legislativos complejos. Entonces, como vamos a ver dentro de un rato, decidimos adoptar leyes extranjeras, especialmente argentinas, para que rigieran la vida de los paraguayos, y con la idea y el afán, como dije, de dotar al Paraguay de un cuerpo propio de leyes, en que se constituyó esta Comisión Nacional de Codificación, integrada realmente por una playa impresionante de juristas de aquel entonces de muchísimo renombre, entre los cuales la mayoría de ellos, si no todos, eran profesores de nuestra casa de estudios. El 27 de septiembre de 1959, esta Comisión Nacional de Codificación encomendó la elaboración del anteproyecto del Código Civil paraguayo al doctor Luis de Gasperi. Luis de Gasperi, una persona reconocidísima en aquel momento y ya hoy una figura histórica en el derecho paraguayo, realiza el trabajo de redacción en prácticamente 3 años de tiempo, poco más de 3 años de tiempo, y entrega a la comisión el anteproyecto, un anteproyecto que era mucho más largo que lo que finalmente sale aprobado como ley, sale sancionado como ley del Congreso Nacional en diciembre de 1985. Entra a regir nuestro Código Civil paraguayo el 1 de enero de 1987. Tuvimos 1 año y días de vacatio legis. Durante ese año y poco más de tiempo, los juristas paraguayos de aquel entonces se dedicaron a estudiar profundamente las transformaciones que iba a sufrir la legislación civil paraguaya, pasando del sistema del Código de Vélez al sistema del Código Civil paraguayo anteproyectado por Luis de Gasperi. Revisando los antecedentes a los cuales echó mano Luis de Gasperi, la doctrina tradicional divide estos en mediatos e inmediatos. Al respecto, como mediatos, vamos hasta figuras tan antiguas como el Corpus Juris Civile de Justiniano, el esbozo de don Augusto José de Freitas, una obra magnífica de este jurista brasilero que había hecho un anteproyecto, un verdadero anteproyecto del Código Civil para Brasil, y muy modestamente le llamó esbozo a una obra realmente magnífica y abarcante de todo lo que podía regularse en aquel momento respecto a la vida del pueblo brasileño. Y finalmente, un código que fue importantísimo en todo el proceso de codificación del siglo XIX, que fue el Código Civil francés de 1804, una obra realmente encomiable, en cuya cabeza se puso el mismo Napoleón Bonaparte y se hizo acompañar de una serie de juristas que habían redactado. Realmente lo que redactaban fueron los juristas, pero él le dio, digamos, el soporte político y la intención política de tener un código propio con su nombre, porque entendía, al igual que Justiniano, que realmente él iba a pasar la historia más que por sus batallas, más que por sus conquistas, más que por lo que había ganado desde el punto de vista material, por su código. Así como a Justiniano lo recordamos por su Código Civil, a Napoleón también, aparte de sus grandes fuerzas históricas, se lo recuerda principalmente por su Código Civil de Napoleón, que hasta hoy día, a pesar de los ayornamientos y ajustes que se le fue haciendo con el transcurso de estos más de 2 siglos, sigue vigente, incluso no solamente en Francia, sino en otros lugares. Tenemos el proyecto ya entregado por el doctor Luis de Gasperi, que lo redactó, repetimos, en 3 años, el anteproyecto. Este proyecto fue presentado a la Comisión Nacional de Codificación, que posteriormente lo remite al Poder Legislativo para su estudio. Obviamente, el doctor de Gasperi y los procesos posteriores de ajuste de su anteproyecto se inspiraron y revisaron muchos códigos. El Código Civil alemán de 1900, el famoso BGB
de 1900 de Alemania, del cual traemos una norma que es muy obvia, el artículo 138 de ese Código Civil alemán, como antecedente inmediato de nuestro artículo 671, que trata el tema de la lesión. El Código Suizo de las Obligaciones de 1912, el Código Mexicano de 1928, el Código Brasilero de 1917, el famoso Código Civil Italiano de 1942, una obra magnífica realmente desde el punto de vista de la técnica legislativa y de las regulaciones que tenía ese código. En realidad, hay que reconocer que todos estos códigos, el proyectista se inspiró, sacó normas, sacó instituciones y fue armando, digamos, el rompecabezas con el cual finalmente constituyó su anteproyecto. Hablando brevemente de uno de los antecedentes principales, el Código Civil francés de 1804, recordemos que este Código Civil francés, como dije, tuvo una gran influencia en todo el proceso de codificación del siglo XIX. Tiene artículos que hoy los repetimos casi como principios, están copiados en la imagen de algunos de ellos, casi como principios jurídicos de validez universal. Sirvió realmente de inspiración a todos los códigos que vinieron posteriormente. No es el código más antiguo, de los cuales tenemos memoria, es uno más antiguo que también tiene cierta influencia en nuestro Código Civil, el famoso Código Civil de Prusia de 1794. El Código Civil de Prusia de 1794, por ejemplo, don Augusto José Teixeira de Freitas trae la clasificación de las consecuencias inmediatas y casuales. Eso se traspasa posteriormente a Vélez y posteriormente llega hasta nosotros a través de Gatry. O sea, podemos darnos cuenta que realmente el armado de un código implica mucha, y esto lo voy a decir muy respetuosamente, mucha copia de muchos códigos, porque las ideas buenas hay que saber copiarlas, no solamente copiarlas, hay que saber copiarlas, hay que hacer algo armónico con los efectos de que el código tenga sentido y tenga intención. Pero, ¿cómo dejar de recordar también probablemente antecedente más importante del cual se haya inspirado de Gatry, que era el Código Civil de Vélez? Un código civil que estuvo vigente en nuestro país durante muchísimos años, durante exactamente 110 años, desde 1876 hasta 1900, hasta el último día de 1986, entra a regir en nuestro país el 1 de enero de 1987. En la Argentina fue inspiración del jurista cordobés don Dalmacio Vélez Arfield. Él redacta este anteproyecto de código, se convierte en Código Civil para toda la nación argentina. Nosotros decidimos finalmente adoptar este Código Civil con un procedimiento que se llamaba libro cerrado. Hubo toda una discusión en el Parlamento de aquel entonces, acá en Paraguay, sobre si adaptábamos el Código Civil chileno de don Andrés Bello o aceptábamos tal cual estaba el Código Civil argentino de don Dalmacio Vélez Arfield. Finalmente ganó la tesis que se llamó adoptista, en contraposición a la otra tesis que se llamaba la adaptista. La tesis adoptista finalmente entonces termina imponiendo el Código Civil argentino de don Dalmacio Vélez Arfield en el libro cerrado para la República del Paraguay. Este código, repito, regió muchos años en nuestro país, sirvió obviamente, fue inspiradora al Código Civil paraguayo, el anteproyecto que elaboró de Gasperi. Posteriormente, en este Código Civil argentino hay una reforma legislativa muy importante en el año 68, a través de una ley, la ley 17.711. Si ustedes investigan un poco, incluso en internet, se van a dar cuenta de la magnitud que tuvo esa reforma que se dio en 1968. No fue la única, hubo otras, pero hay que reconocer que probablemente haya sido la más importante de todas, porque ayornó realmente el Código Civil de Vélez a toda la realidad social de aquel entonces y a todas las nuevas instituciones que fueron apareciendo entre finales del siglo XIX y ya la década del 60, casi 70 del siglo XX, porque habían habido cambios muy importantes en la legislación comparada. Cito estas cuestiones porque vamos a encontrar realmente muchas similitudes entre el Código Civil argentino y sus modificaciones y el Código Civil que finalmente termina siendo promulgado para la República del Paraguay. Este es el Código Civil paraguayo, es una ley formalmente, es la ley 1183 del año 85.
entra en vigencia en 1987, como dijimos, y solamente un año de tiempo, realmente un tiempo muy corto, muy breve, para estudiar todo un nuevo Código Civil que tiene 2.815 artículos, que realmente implica una labor importante en la lectura, en la comprensión de las nuevas instituciones, en la diferenciación con lo que se tenía antes respecto al Código de Vélez, algo que seguimos estudiando, algo que seguimos aprendiendo, por supuesto, hasta ahora. El gran maestro de Gasperi solía tener una frase que a mí siempre me había impactado, que decía: el Código Civil te depara grandes sorpresas todos los días. Es decir, nosotros que tenemos esto como oficio, esto de estudiar una pequeña parte del Código Civil, realmente no nos dejaría de sorprender cada vez que revisamos sus normas, porque realmente cada vez encontramos cuestiones novedosas. Este Código Civil se divide en un título preliminar básicamente en 5 libros. Marqué en rojo los libros a los cuales vamos a echar mano en esta materia. Incluso del título preliminar, en alguna ocasión vamos a hacer mención también del estudio de esta materia. Ese título preliminar se basa básicamente en cuestiones vinculadas al derecho internacional privado, en cuestiones que se basan en las relaciones civiles de las personas cuando son transnacionales. Esas relaciones, una serie de normas muy bien, digamos, digeridas ya, que regulan la situación cuando traspasamos las fronteras del país. Y otras cuestiones vinculadas a disposiciones generales que hacen a todo el código, como por ejemplo vigencia de la ley en el tiempo y otras cuestiones tan reguladas ahí. Este es el libro segundo que ya habíamos visto, el principal, digamos, objetivo de nuestra materia, pero fíjense en la parte de abajo, en el libro tercero de los contratos y otras fuentes de las obligaciones, la cantidad de títulos que vamos a ver: las promesas unilaterales, la gestión de negocios ajenos, el enriquecimiento sin causa todo indebido, el derecho de retención, la responsabilidad civil, incluso en el derecho con los derechos reales. Vamos a hacer también alguna alusión en varias de las materias, y también en la parte de sucesiones, porque en la parte de hechos y actos jurídicos, por ejemplo, hablábamos de ciertos actos formales solemnes y ciertos actos formales no solemnes, y eso está todo muy vinculado a las disposiciones de los testamentos, y también a otras cuestiones que tienen que ver con el traspaso de las obligaciones de una persona que muere a sus sucesores universales. Cuando pensamos en el derecho patrimonial, donde introducimos el derecho de las obligaciones, el derecho de crédito, vemos que se refiere principalmente a este ámbito del derecho en donde los tipos que se estudian tienen alguna connotación de carácter, como su nombre indica, patrimonial o económico. Acá pueden haber otras afecciones, pero el principal efecto, el principal contenido de estos derechos va a ser vinculado al patrimonio. Cuando hablamos de los derechos reales, hablamos de todas estas relaciones que unen a una persona con una cosa, a estos vínculos jurídicos que unen a una persona con una cosa, a una cantidad de principios por los cuales vamos a hacer respetar estas relaciones que unen a una persona con una cosa, que vamos a hacer oponibles a terceros, aunque no sean parte de esa relación jurídica. Establecen puntualmente ciertos tipos específicos de derechos que son todos creados por ley. Vamos a analizar dentro de un rato el artículo 1953 del Código Civil, donde nos dice cuáles son los derechos reales puntualmente. Cuando hablamos de los derechos intelectuales, vemos que estamos regulando todos aquellos ámbitos de protección de legítimo interés de las personas que tengan que ver, y su nombre es muy gráfico, con su intelecto. Es decir, aquellas cuestiones que las personas, aquellas obras que las personas crean con su imaginación, con su ingenio, con su habilidad, y que tienen una repercusión, sea estética, sea meramente de imagen, sea meramente de afán de beneficiar el espíritu de esas personas, o tenga una función práctica, tenga una función de solucionar un problema. Así vamos a ver que en los derechos intelectuales se comprenden, por ejemplo, los derechos de autor. Es decir, en los derechos de autor vamos a regular todo lo que tenga que ver con la creatividad del ser humano en todos los tipos de formatos y aplicaciones y manifestaciones que se puedan dar. Y nuestra ley paraguaya en ese sentido es por demás generosa, porque nos dice
no solamente se van a proteger las obras literarias, las obras pictóricas, la música, la melodía, la letra de las músicas, las esculturas, sino, dice, y todo otro soporte que por cualquier motivo el ser humano haya creado para darle manifestación o para darle materialidad a esa manifestación del espíritu, una manifestación con un carácter eminentemente estético, aunque podría eventualmente también tener una finalidad práctica, pero lo que se busca es la estética, es decir, aquella parte de la creación humana que tiene que ver con el aspecto estético. Lo que se protege básicamente en este tipo de manifestaciones es no tanto la idea, sino la representación de la idea. Y vayamos entonces a un ejemplo sencillo. Podríamos decir cuántas esculturas sobre la rosa hay, o cuántos poemas sobre la rosa hay. Y la persona no podría proteger la idea de hacer una escultura con una rosa, o no podría proteger la idea de hacer un poema sobre una rosa, sino que se protege es la expresión estética de ese poema, la expresión estética de esa escultura, y pueden haber un sinnúmero, literalmente millones de poesías vinculadas a las rosas, una de menor calidad, como la que podría escribir yo, una de mucho mejor calidad, como podría escribir realmente un buen poeta, pero ambas están siendo protegidas por el derecho de autor como manifestación de la espiritualidad humana, como manifestación del intelecto humano, como manifestación de la creatividad humana. Tenemos marcas que también protegemos dentro de los derechos intelectuales, es decir, estos signos que identifican a bienes o a servicios que prestamos los seres humanos o que prestan los seres humanos, y que tienen principalmente también una connotación patrimonial, económica. Cuando una persona registra una marca, lo que busca justamente es diferenciarse de personas que brindan el mismo servicio o personas que venden los mismos productos o productos similares. ¿Por qué? Porque han ganado fama por la calidad de sus servicios o por la calidad de sus productos. El celular que ustedes tienen marcas, los autos que manejamos tienen marcas, la ropa que usamos, muchas de ellas tienen marca, los televisores en los cuales vemos alguna película o algún partido de fútbol tienen marca, es decir, todo hoy prácticamente lo que está en el comercio tiene marca, aunque podría no tener, es decir, alguna persona podría dedicarse a fabricar, por ejemplo, zapatos y decir, no quiero una marca, porque no me interesa tenerla, pero sí le va a interesar tenerla en el momento en que la gente empieza a preferirle a él y a buscarle a él, justamente por esa función de diferenciarse de los demás, que se han creado las marcas, y las marcas protegen esa capacidad diferenciadora de un bien o un servicio de otros bienes o de otros servicios. Así protegemos marcas que son combinaciones de colores, palabras, formas de letras, incluso imágenes tridimensionales en muchos casos, como las botellas de algunas gaseosas, constituyen hoy realmente marcas de carácter tridimensional, porque uno al leer la botella, al ver el tipo de botella, identifica automáticamente el producto que está queriendo comprar. Y tenemos también patentes. Las patentes que protegen la idea innovadora de una persona que ha inventado algo o que ha creado un procedimiento para algo, y describiendo la manera de crear y describiendo el producto que ha inventado, le protege por su capacidad investigativa, por su capacidad de dar una nueva manera de hacer algo o de dar un nuevo producto a hacer algo. Le protege porque necesitamos proteger la inversión que normalmente hacen los científicos o incluso las empresas para mejorar nuestra calidad de vida. Y durante mucho tiempo, durante realmente un par de décadas, se protege a la persona para que nadie más pueda utilizar ese procedimiento o pueda desarrollar ese producto sin pagarle las regalías que esa persona o que esa empresa dueña de la patente está exigiendo. Como nos damos cuenta, estos derechos reales intelectuales son eminentemente o tienen eminentemente repercusiones patrimoniales, aunque tengan también otras repercusiones no forzosamente patrimoniales. Y vamos a ver realmente ahora algunas diferencias entre estas dos e incluso con otras. Voy a hablar sobre el punto dentro de un rato. Antes voy a hablar de esto, de las afinidades que tenemos
entre el derecho de crédito y el derecho de familia. Cuando hablamos del derecho de crédito y el derecho de familia, decimos, en realidad parecería que son cuestiones bastante diferentes, porque el derecho de crédito tiene que ver con dos personas. Vamos a hacer la figura más sencilla: dos personas, un acreedor y un deudor. El deudor está constreñido a dar, hacer o hacer algo por el acreedor, y el acreedor puede obligarle. O sea, una connotación eminentemente patrimonial, una connotación que tiene que ver con el interés pecuniario, patrimonial, traducible en dinero, que tiene el acreedor con respecto al deudor. Y sin embargo, el derecho de familia parecería ser muy distinto, porque se trata de cuestiones vinculadas más bien a relaciones internas entre los seres humanos, que se basan normalmente en una afinidad de sentimientos que se inicia con la afinidad de sentimientos. Son situaciones naturales que el derecho fue arreglando, como el matrimonio, la filiación, el mismo divorcio, la familia mismo. Es decir, son instituciones que el derecho fue arreglando porque eran instituciones nacidas naturalmente. Pero a pesar de estas diferencias, como que tienen estas afinidades. El derecho a la obligación y el derecho a la familia contienen básicamente deberes jurídicos, es decir, en ambas situaciones los sujetos están obligados a. Los deberes jurídicos del derecho de familia básicamente son deberes jurídicos patrimoniales. Hay obligaciones puntuales de connotación patrimonial, como por ejemplo los alimentos. Hay deberes conductuales, que tienen que ver con deberes de cohabitación, fidelidad, guarda, custodia, buen trato, etc. O sea, son deberes que se imponen a las personas de acuerdo a la manera en que se tienen que comportar con los demás miembros de su familia. Hay sanciones o consecuencias que se imponen ante el incumplimiento, por ejemplo, la pérdida de la patria potestad, por ejemplo, la obligación o la condena a prestar una suma de dinero en concepto de alimentos, cuando esos alimentos no son pasados voluntariamente, o por ejemplo, la sanción de culpabilidad en la declaración del divorcio. Estos son ámbitos, consecuencias puramente vinculadas al derecho de familia. Y las diferencias que saltaban a la vista eran más obvias. Hablábamos en primer lugar del contenido. El uno era eminentemente patrimonial, aunque podría tener algunas connotaciones extrapatrimoniales, no digo como excepción, pero como caso muy raro, como caso raro por lo menos, en donde, digamos, por ejemplo, cuando una persona tenía un vínculo afectivo muy importante con una cosa y ese vínculo era muy evidente, podría tener una connotación extrapatrimonial a través de lo que se llama el daño moral. Y la jurisprudencia, un caso muy evidente, es el tema de la afectación a la vida de las mascotas. Las mascotas, los animales, son considerados técnicamente en la mecánica del código como cosas, pero evidentemente a esos animales que viven con nosotros, pequeños perros blancos que corren por ahí, están permanentemente en la casa haciendo las suyas, las personas se relacionan con vínculos afectivos muy fuertes. Entonces, en caso de que una persona dolosamente secuestre el animal con el fin de causar un daño, o le mate al animal con el fin de causar un dolor a la persona, ahí se dijo puntualmente en la jurisprudencia que podría haber una connotación de daño moral o extrapatrimonial. El contenido del derecho de familia es, como dijimos, eminentemente moral, pero hay que decir acá que también, no por caso raro ni excepcional, sino poco frecuente, puede tener también estas connotaciones, o estos derechos pueden dar connotaciones patrimoniales. Como por ejemplo, tendríamos los casos derivados de daños en el derecho de familia. Es decir, algunos casos en los cuales puede haber daño emergente o incluso lucro cesante ante el incumplimiento de promesas esponsales, daño emergente o lucro cesante en el caso de las nulidades del matrimonio, daño emergente, lucro cesante, daño moral en el caso del divorcio. Es decir, puede tener, aparte de contenido eminentemente moral, puede tener también ciertas connotaciones que son de carácter económico. El objeto del derecho de crédito básicamente constituye una prestación. En principio, y digo en principio porque constituye la mayor cantidad de hechos o de casos,
podría ser cumplido por no solamente el deudor, sino por un número importante de personas, especialmente en las obligaciones de dar. Las obligaciones de dar, lo que le interesa al sujeto acreedor es la cosa que le tiene que entregar. Por lo tanto, el sujeto acreedor puntualmente le va a dar igual que esa cosa, que puede ser una cosa incierta, una cosa cierta, una suma de dinero, se la entregue el deudor o se la entregue cualquiera. Porque si él está interesado, vamos a suponer, en una cosa bien específica, en un teléfono de determinadas características, de determinado tipo, de determinada marca, y el deudor se comprometió a entregarle ese teléfono, al acreedor le da, o le debería dar exactamente lo mismo, que se lo entregue el deudor o que se lo entregue otra persona, porque lo que está buscando el acreedor es la cosa que tenga esas características. Entonces, en ese caso, la prestación puede ser realizada por cualquier persona. De hecho, las obligaciones de hacer también, en muchos casos, se presenta como posible la eventualidad que no sea el deudor personalmente quien cumpla la obligación de hacer, porque cualquier persona que reúna las condiciones para realizar aquella actividad en la cual el acreedor esté interesado podría válidamente, a los efectos del interés del acreedor, cumplir con esa obligación. Vamos a suponer el caso de un acreedor que contrata a una persona para que haga de guardia frente a su casa, o para que haga de portero en un evento puntualmente, o para que ejecute un instrumento. Toda persona que tenga la capacidad física de ser guardia, de ser portero, o que sepa tocar el instrumento con determinada, a lo mejor no un grado excelso de ejecución, sino con promedio, un guitarrista que vaya a tocar, también podría ser quien vaya a pagar ese servicio, ¿sí? A pagar ese contrato. Cuando hablamos de pagar, tenemos que hacer una pequeña alocución diciendo, cuando hablamos de pagar en el derecho de las obligaciones, nos estamos refiriendo al cumplimiento de la prestación prometida, no solamente a entregar una suma de dinero, sino se paga una obligación de hacer cuando se hace aquello que se prometió, se paga una obligación de no hacer cuando se abstiene de aquel acto por el cual se comprometió a tenerse, se paga una obligación de dar cuando se entrega la cosa prometida. Por lo tanto, ampliemos el espectro mental a los efectos de entender que la palabra pago en obligaciones no significa solamente entrega suma de dinero, significa cumplir con la obligación prometida, cualquiera haya sido esa, por ejemplo. Y alguna excepción con respecto a estas obligaciones de hacer podríamos encontrar en las llamadas obligaciones intuite persona, sobre lo cual vamos a ver lecciones más adelante, en donde la obligación intuite persona lo que tuvo en vista el acreedor al momento de contratar básicamente fueron ciertas características muy personales del sujeto obligado, de modo tal a que el sujeto obligado por esas características personales cumpla exactamente lo que el acreedor tenía en mente para su satisfacción. Si bien esta obligación intuite persona, por supuesto, son una clasificación absolutamente importante, convengamos en que en realidad en la mayoría de los casos existen otros sujetos con características idénticas o muy similares que podrían válidamente también satisfacer al acreedor. Pero para no seguir ahondando en el tema, porque vamos a hablar de eso con más detalles en otro momento, digamos simplemente que tratándose del objeto de las prestaciones en las relaciones obligacionales, una de las excepciones podría ser la obligación de hacer intuite persona, es decir, aquella en la cual se tuvo en vista las características puntuales, indeclinables, específicas del sujeto obligado y que hagan que solamente él pueda prestar, repito, la mayoría de las veces se puede prestar por otra persona, pero no contravengamos la doctrina en este momento. Pero el acreedor obtendría satisfacción solamente con esa prestación. Sin embargo, el contenido de las obligaciones del derecho de familia normalmente son personales, es decir, es el sujeto vinculado a una familia o a una relación de filiación, etcétera, el que está obligado al cumplimiento de sus prestaciones. Son prestaciones normalmente indelegables. El incumplimiento de la prestación comprometida en una relación obligacional trae una serie de consecuencias. Vamos a estudiar a lo largo de las lecciones de esta materia justamente qué consecuencias trae aparejado a que el deudor no cumple lo que tenía que cumplir.
Y vamos a ver que en ciertos casos se va a poder pedir el cumplimiento forzado, en otros casos no. En otros casos no, porque, por ejemplo, el tiempo era esencial al interés del sujeto acreedor. Entonces, si la persona se comprometió, el deudor se comprometió a llevar determinado producto en un día y a una hora específicamente determinada, como por ejemplo el vestido de novia de una señorita que se va a casar, ¿para qué le sirve el vestido de novia a la señorita el domingo de tarde cuando el casamiento era el sábado de noche? Entonces, en ese caso, aunque se pueda cumplir materialmente, no va a haber interés del sujeto acreedor o del sujeto acreedora en pedir el cumplimiento de esa prestación, porque ya no va a ser de su interés real. Podría pedir también el sujeto interesado sí el cumplimiento cuando sigue interesado en el cumplimiento de esa obligación aún después del vencimiento de la misma. Como son normalmente las obligaciones de dar suma de dinero, como son las obligaciones de dar ciertas cosas inciertas o incluso ciertas cuando le interese al acreedor legítimamente después del vencimiento obtener eso. Si no le interesa o ya se hace imposible el cumplimiento después, le queda la vía de la resolución y le queda la vía también de la indemnización. Es decir, tenemos realmente una gama muy grande que pasa por el cumplimiento de la obligación, por la resolución del contrato, del acto jurídico, y por la indemnización que puede acompañar a cualquiera de los dos. Y el incumplimiento de los deberes de familia, aparte de ciertas consecuencias patrimoniales que ya habíamos hecho referencia, no trae mayormente consecuencias de orden económico, salvo aquellas puntualizaciones que habíamos dado en carácter de indemnización. Sí tiene otro tipo de sanciones, como ya habíamos dicho más arriba: pérdida de la patria potestad, declaración de divorcio por culpa del cónyuge incumplidor, etc. Cuando hablamos de la diferencia con los derechos reales, una de las que primero salta a la vista es el carácter erga omnes que tiene el derecho real. El derecho real, por la manera que se ejerce, realmente impone el derecho al resto de la sociedad. El vínculo jurídico entre una cosa y una persona, pero se impone ese vínculo jurídico muchas veces a través de la registración pública al resto de la sociedad. Sin embargo, el derecho de crédito es un vínculo jurídico que se establece entre dos personas y tiene un principio, que es el principio de la relatividad de efectos de ese acto jurídico o de esa relación. No se puede extender a otras personas, salvo excepciones que también vamos a estudiar en el transcurso de esta materia y que ya fuimos viendo también en la parte de hechos y actos jurídicos, cuando, por ejemplo, podemos extender los efectos de un acto jurídico a los acreedores biografarios, quienes pueden válidamente ejercer la acción revocatoria mobiliaria, por ejemplo. Pero básicamente el vínculo entre acreedor y deudor, nadie se puede meter en ese vínculo, nadie se puede perjudicar de ese vínculo y nadie se puede beneficiar de ese vínculo. Es un vínculo excluyente, exclusivo entre ellos dos y excluyente entre ellos dos. El derecho de crédito normalmente pone en relación, como decíamos, al sujeto acreedor y al sujeto deudor. Acá tenemos que ser también muy gráficos. Pueden ser un sujeto deudor y un sujeto acreedor, un sujeto deudor, varios sujetos acreedores, varios sujetos deudores, varios sujetos acreedores. Es decir, la combinación puede ser realmente bastante variada, o varios sujetos deudores y un solo sujeto acreedor. Es decir, puede haber, digamos, distintos tipos de vínculos, pero básicamente van a haber dos partes en esta relación obligatoria civil: un sujeto acreedor, un sujeto deudor. Sin embargo, el vínculo que se establece en los derechos reales es el vínculo de la persona con la cosa y con efectos directos con relación a terceros a los cuales se va a imponer la existencia de ese vínculo. En los derechos reales, la creación se da por medio de la ley. Tenemos acá el artículo 27, el artículo 1953, que nos dice que los derechos reales son el dominio, el condominio, el usufructo, el uso, la habitación, las servidumbres reales, la prenda y la hipoteca. En el Código de Vélez, por ejemplo, teníamos un derecho real de garantía que ya no lo tenemos, que era la anticresis. La anticresis fue dejada de lado por falta de uso, según algunos comentaristas del Código. No se usaba en la vida práctica en nuestro país,
Por lo tanto, al momento de sancionar y de promulgar el nuevo Código Civil paraguayo, eliminamos la anticresis y tenemos como derechos reales garantías solamente la prenda y la hipoteca. ¿Esto qué nos indica? Que no siendo creado por ley, nosotros en Paraguay no podemos tener anticresis porque los derechos reales se crean por ley. Sin embargo, las obligaciones no están limitadas a la ley, es decir, están reguladas por la ley, por supuesto. Y vamos a ver que tienen una regulación bastante profusa desde el momento, como dije, de la creación al momento de la extinción. Pero podrían ir surgiendo, digamos, formas que no tienen manifestación específica de la ley y a pesar de ellos son obligaciones civiles. Los derechos reales, dice una conocida frase de los doctrinarios, dice que son perpetuos. En realidad, el lema de perpetuos hay que ponerle un gran signo de interrogación al lado, porque nada es perpetuo. En realidad, todos los derechos tienden a extinguirse en algún momento. Pero los derechos de crédito son realmente etéreos, es decir, son realmente muy sutiles. Hay una unión entre el acreedor y el deudor que, como decía el doctor Silvio Alonso, nació para morirse. Es decir, nace con el afán casi inmediato o mediato o a un cierto tiempo de extinguirse. ¿Y cómo vamos a extinguir ese vínculo jurídico? Vamos a verlo después, con el pago, con la compensación, con la transacción, con la dación en pago, con la prescripción liberatoria, aunque hay toda una discusión en la doctrina si la prescripción liberatoria es una forma de extinción de las obligaciones, pero por lo menos la ley nos dice, tenés que ejercer el derecho de crédito dentro de un tiempo determinado y si no lo ejerces, ese derecho de crédito se extingue en el sentido de que lo que se extingue es la acción, que es lo que caracteriza principalmente las obligaciones civiles, las obligaciones naturales, desde el punto de vista práctico. Pero vemos entonces que los derechos de crédito son derechos etéreos, son derechos, decía el doctor Silvio Alonso, y lo recuerdo muy cariñosamente en su clase cuando él decía, son como aquellas flores que nacen en el campo después de las tormentas, después de las lluvias de verano. Uno sale al campo y no entiende cómo, pero se llenaron de flores. Y están ahí 2 o 3 días y al cuarto día volvieron a desaparecer. Entonces nacieron, vivieron durante muy poco tiempo y se extinguieron. Y decía el doctor Silvio Alonso también en una frase muy gráfica, muy propia de él, decía, los derechos reales son como los durmientes del ferrocarril. Los durmientes del ferrocarril son esos maderos muy gruesos que se ponen debajo de las vías. Y que las vías van cruzándole encima. Y decía, uno puede sacar un durmiente del ferrocarril de la época de la colonia y está ahí, un pedazo de madera casi petrificado. Entonces uno ve que el derecho real, este carácter de perpetuo, lo que quiso decir la doctrina, imagino yo, son permanentes, es decir, no se extinguen, hasta tanto no pase algo puntualmente, una causal de extinción de ese derecho real que lo elimine, pero no se extingue por el mero transcurso del tiempo. Están ahí, pueden estar ahí a todo lo largo de la vida de una persona, salvo casos muy puntuales donde sí se extinguen, como por ejemplo la hipoteca, que tiene sí un plazo de extinción, seguramente porque está vinculado al derecho real, o uno de los derechos reales que está vinculado a los créditos, se extingue a los 20 años. Y puede estar toda la vida, en muchos casos, toda la vida, pensemos en el dominio, una persona es dueña de una cosa, toda la vida el dueño, incluso puede pasar a sus hijos, y de ahí a sus nietos, y a esos nietos. Entonces conocemos familias, acá mismo en Trinidad hay familias que tienen casas que están viviendo desde la época de hace muchísimo tiempo, acá en Trinidad, en Asunción, cerca de la Facultad de Derecho. Hay familias muy antiguas de Asunción que tienen casas que fueron pasando de generación en generación y siempre es el mismo apellido del dueño de la casa. Evidentemente ese señor nació, heredó en algún momento, vivió ahí hasta muy viejo y se la pasa a sus hijos y sus hijos siguen viviendo ahí, etcétera, etcétera. O sea, acá vemos una de las características o diferencias puntuales entre el derecho de las obligaciones y los derechos reales, en donde los derechos reales nos dicen son de plazo muchas veces indefinido, salvo excepciones muy puntuales. Y las obligaciones, sin embargo, son etéreas, nacen para morir enseguida, con cierto tiempo, como decía Silvio Alonso, incluso para prescribir, es decir, para sacarle la acción y con eso privarle probablemente del principal elemento de interés que tiene el acreedor, que es la posibilidad de reclamar incluso por la fuerza.
diferencia es que los derechos reales versan normalmente sobre objetos corporales existentes. Y sin embargo, los derechos de crédito pueden versar sobre derechos no existentes, aún objetos futuros. Es decir, se puede contratar muchas veces sobre objetos que todavía no han nacido. Se puede contratar válidamente sobre la primera aparición de una vaca que haya ganado un premio. Entonces una persona puede contratar con otra el ternero de esa vaca. Se lo vayan a entregar a él pagando una suma de dinero. A lo mejor la vaca no está ni preñada todavía, sin embargo, se puede contratar. Con respecto a los derechos intelectuales, volvamos un poco a esto, ya lo habíamos hablado, los derechos de autor y derechos conexos, las patentes, las marcas, tienen eminentemente connotaciones patrimoniales y tienen también algunas connotaciones no patrimoniales a las cuales vamos a hacer referencia. Algunas diferencias entre los derechos intelectuales y los derechos de crédito tienen que ver, por ejemplo, con el alcance de la protección. La protección de los derechos intelectuales normalmente es erga omnes, es decir, protege al autor, al inventor, al dueño de la patente, contra todas las personas. Le da, como diríamos, un título de propiedad sobre aquello que creó su mente, su inteligencia, su creatividad, su ingenio, aquella solución técnica que encontró, aquella manifestación artística que creó, protege contra todos. Hay un vínculo entre el autor de la obra y la obra misma. Y acá nacen muchos derechos no patrimoniales y muchos derechos patrimoniales, diría yo todos. Por ejemplo, nace el derecho de la persona que escribió un libro de autorizar incluso su reproducción o negarse a que se reproduzca, es decir, puede no publicarlo, tiene derecho hasta no publicarlo. Pensemos el caso de una persona que diga, creó una obra y se la muestra a sus amigos y sus amigos le dicen, es una obra magnífica, vamos a suponer una persona que haya escrito el mejor libro de nuestra materia de obligaciones y se la muestra a su compañero de cátedra que también es un profesor de obligaciones y dice, es la mejor obra que se escribió. Y él dice, no quiero publicar. ¿Y por qué no quiero publicar? No quiero. Y él tiene todo el derecho a hacerlo, ese es un derecho no patrimonial. ¿Por qué? Porque él es el padre de esa obra. Y él decide si esa obra se publica, cómo se publica, si se traduce, si no se traduce, si eventualmente fuera una obra artística tipo literaria, una novela, si se lleva al cine, si se lleva al teatro, si se le puede llevar a otros idiomas, a la traducción de esa obra. Es decir, tiene una cantidad de derechos no patrimoniales, tiene derecho a ser reconocido como el padre de esa obra. Fíjense que si pensamos en la famosa obra de Miguel de Cervantes y Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que fue escrita ya siglos, todos los derechos patrimoniales que hubiera tenido Don Miguel de Cervantes y Saavedra se extinguieron. Porque hoy día la protección de esos derechos es de muchísimos años, 70 años después de la muerte del autor acá en Paraguay, pero pensemos que si hubiera habido esa protección, esas protecciones se extinguieron hace muchísimo para Don Miguel de Cervantes. Pero hasta hoy seguimos diciendo que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es obra de Miguel de Cervantes y Saavedra. Es decir, le reconocemos el derecho, la paternidad de esa obra a él. Pasen los siglos que pasen, seguirá siendo el autor de Don Quijote de la Mancha, como les suelen decir. Cuando pensamos, sin embargo, en el vínculo entre el deudor y el acreedor, vemos que el vínculo es muy diferente. Y de ese vínculo vamos a sacar, digamos, también todos los derechos y obligaciones que rogan a las partes. Derechos y obligaciones que en esta materia hacemos el dibujo fácil de pensar que son obligaciones que tiene el deudor con el acreedor y el acreedor que tiene derechos, pero muchas veces el acreedor es al mismo tiempo deudor de su deudor, quien es acreedor a su vez de ese acreedor original. ¿Por qué? Por vínculos bilaterales que tiene, es decir, por contratos. En algunos derechos intelectuales les decía, entonces, existen derechos no patrimoniales y también obviamente existen derechos patrimoniales. Esta parte de los derechos patrimoniales y no patrimoniales
es probablemente el punto de similitud, de unión, de contacto entre los derechos de crédito y los derechos intelectuales, porque se basan en cuestiones que son patrimoniales. Y justamente lo que acabo de señalar. Cuando hablamos del derecho a las obligaciones, estuvimos hablando de un rato con respecto a esta cuestión, y vamos a hablar de que en las obligaciones hablamos de un vínculo jurídico. Y más que un vínculo jurídico, hay algunos autores que hablan de una relación jurídica, porque dicen que el término relaciones es más gráfico, comprende mejor la situación que sucede entre un deudor y un acreedor. Vamos a ver que existen justamente eso que acabo de mencionar, dos sujetos. Se llama el sujeto activo de la relación obligatoria, el acreedor, el sujeto pasivo de la relación obligatoria, que es el deudor. Y digo, hay por lo menos uno de esos sujetos activos y pasivos, hay por lo menos uno metido dentro de ese vínculo jurídico, dentro de esa relación jurídica, como mejor le llama la doctrina, en donde tienen ellos la necesidad, uno, de pagar para liberarse, y el otro la posibilidad de exigir coercitivamente el cumplimiento de la obligación. Y este es el punto. Si bien después vamos a hacer un gran ajuste con respecto a lo que acabo de decir, el tema de cómo se ejecuta coercitivamente ciertas obligaciones que no son posibles de ejecutar realmente, pero para hacer sencilla la idea ahora digo que puede pedir coercitivamente las consecuencias jurídicas, sería más propio. Este es el punto justamente en donde la relación obligatoria se diferencia grandemente de otras relaciones, que no son propiamente jurídicas, en donde puede haber también un vínculo, en donde puede haber también un sujeto que exige y un sujeto que debería prestar, pero que el sujeto que debe prestar no puede ser constreñido a ello. Pensemos en los vínculos que unen a los feligreses con su iglesia, con su confesión, a las personas que nos unimos todos en reglas, a lo mejor no escritas, ni sancionadas, ni promulgadas, ni codificadas, pero que nos unimos todos en reglas de urbanidad, es decir, de buena conducta, de buen comportamiento, reglas que nos enseñan, como decimos desde chiquitos, desde la casa, a que cuando uno llega saluda, a que cuando uno sale se despide, a que tiene que pedir las cosas por favor, a que tiene que decir muchas gracias cuando hacen algo que nos beneficie. Y pensamos, hay vínculos entre esas personas, hay sujetos que merecerían el saludo o la despedida o muchas gracias, pero no hay forma de constreñirle a esa persona. Es decir, normas de urbanidad, muchas normas de moral, normas éticas, que no tengan obviamente un correlato con una norma jurídica, que se haya quedado solamente en normas morales o en normas éticas o en normas religiosas. Ahí también existen vínculos, existen relaciones en donde las personas tienen todas estas características, pero le falta la gran diferencia con las relaciones obligacionales que constituye la posibilidad de exigirlo coercitivamente, o el mero cumplimiento u otra consecuencia jurídica que no sea el cumplimiento, y vamos a ver los casos puntuales. Me anticipo a comentar un par de ellos para hacer clara la idea. Cuando el acreedor está interesado en que el deudor le dé una cosa, el deudor tiene en su poder, puede exigir el cumplimiento. Pero en caso que el deudor se haya comprometido a no hacer algo, e hizo ese algo y ese algo no se puede volver atrás, como por ejemplo, se comprometió a no presentarse en un evento determinado y se presenta en ese evento determinado, ya lo hizo. No se puede retornar los efectos, entonces no nos queda la posibilidad de exigir el cumplimiento forzado, sino la indemnización de daños. Es decir, la parte de coercibilidad del vínculo o de la relación jurídica, vamos a ver que a veces se refiere a la posibilidad de exigir el cumplimiento, a la posibilidad de exigir la destrucción de lo hecho o la posibilidad de exigir una indemnización de daños. Decíamos que esta relación obligatoria entonces se basa en una primera idea que podríamos llamar sencilla. La obligación civil es un vínculo, es una relación. Es
decíamos en algún momento, en algún tiempo, es como un hilo que une a dos extremos de esta relación, un sujeto llamado acreedor y un sujeto llamado deudor. Este sujeto acreedor tiene la posibilidad de exigir coercitivamente, y lo voy a decir más propiamente que hace un rato, las consecuencias jurídicas del incumplimiento del deudor. Puede exigir el cumplimiento coercitivo cuando este cumplimiento sea posible, o sea de interés del acreedor. A veces que el cumplimiento es posible física y materialmente, pero ya no es del interés del acreedor. Hablábamos del vestido de novia hace un rato. O pensemos en una persona que haya contratado a un cantante famoso para que cante en una fiesta que se llevó a cabo en un determinado momento y ese momento ya pasó. Tendría que haber sido el sábado pasado y ya pasó. Hoy estamos en otro día. Ya se terminó la fiesta y la gente ya se fue a su casa. Entonces, si bien el artista podría cantar materialmente, ya no es el interés del acreedor en cobrarlo. Entonces, no vamos a exigir ahí coercitivamente por dos motivos. Porque ya no es del interés del sujeto acreedor en el último caso, y porque tampoco, vamos a estudiar esto mejor cuando revisemos las obligaciones a hacer, tampoco se le puede exigir al sujeto obligado por la fuerza que haga algo, debido a la sacralidad de la persona humana. Pero esto no significa que no se disparen otras consecuencias jurídicas, y entre ellas la consecuencia jurídica indemnizatoria es la que luce mucho más obvia, mucho más evidente. Vamos a ver que en estas relaciones obligatorias, el sujeto deudor está entonces constreñido a cumplir a favor del acreedor una prestación. Cuando hablamos de prestación, rememoro el artículo 418 del Código Civil que dice: la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser susceptible de valoración económica y corresponder a un interés personal del acreedor, aun cuando no sea patrimonial. Fíjense que nuestro código amplía la gama de la prestación y dice: puede ser o no patrimonial, pero tiene que tener una valoración económica y tiene que ser del interés del acreedor. Hay un ejemplo en la doctrina que me parece magnífico para explicar el tema de la prestación no patrimonial, que está dado por aquel caso de la señora que había alquilado una señora que tenía una casa de varios pisos, había alquilado el último piso a un sujeto, a un señor, y una de las condiciones del contrato era que el inquilino no tenía que hacer ruido, porque la señora era muy sensible a los ruidos y el inquilino se comprometía a no hacer ruido. Se ejecuta el contrato, este señor ingresa a vivir en la casa y resultó ser un profesor de piano. Entonces, con el piano que tenía y de otros instrumentos, y con los otros instrumentos que había metido en la casa, daba clases de música todo el día y hacía un ruido tremendo. Si concebimos, como concibió la doctrina tradicional, que la prestación tiene que tener siempre un carácter patrimonial, estaríamos en presencia de una prestación que no podría ser exigible, porque el no hacer ruido no tiene una connotación patrimonial. Pero en nuestro código, cuando nos dice puntualmente que puede tener o no una connotación patrimonial del acreedor, con tal que sea del interés del acreedor, nos abre el espectro y nos permite poner como objeto de la prestación en las relaciones obligatorias aquello que tenga contenido patrimonial o que no tenga contenido patrimonial, con tal que sean ambas situaciones cuantificables en dinero. Hago omisión a los casos de contenido patrimonial porque son la inmensa mayoría de casos, o sea, los contratos de compra-venta, etcétera, etcétera, en donde haya una cosa de por medio, bueno, normalmente tienen connotaciones patrimoniales. Pero doy este ejemplo de la señora que había alquilado parte de su casa a un señor que resultó ser profesor de música, diciéndole: en este caso la prestación no tiene una connotación patrimonial, pero es del interés del acreedor exigir, y es también cuantificable en dinero. Se le puede poner una cuantificación monetaria al valor del silencio para esa señora que alquiló la casa, y por supuesto que en esos casos va a tener
el carácter de prestación según el 418 en estas relaciones obligacionales. Hago mención a una cantidad de definiciones de las relaciones obligatorias porque ustedes las van a estudiar en los libros. Me quise poner el acento en la descripción de las características de esta relación obligacional para poner mucho énfasis en cuestiones que son, digamos, importantes. El vínculo o relación jurídica establecida entre dos partes. Estas dos partes pueden ser de dos personas o de más de dos personas. Es decir, puede haber un acreedor, varios deudores, un acreedor, un deudor. Pueden haber un deudor y varios acreedores. Es decir, la combinación puede ser, y esto lo vamos a estudiar en otra parte del programa, de distintos tipos. Ese vínculo se diferencia de muchos otros vínculos o relaciones por el carácter de coercible y por las características de la prestación. La prestación tiene que reunir las características que nos describe el artículo 418 de nuestro Código Civil. Tiene que ser patrimonial o no, siempre y cuando corresponda al interés de la gente. Tiene que ser cuantificable en dinero. Con respecto a las fuentes de las obligaciones, vamos a aclarar esto desde dos puntos de vista. Lo voy a hacer no tan largo para que sea, digamos, bien contundente la idea, porque vamos a ver con respecto a las fuentes de las obligaciones en algún otro momento. Si lo miramos desde la perspectiva del Código Civil, encontramos estas fuentes de las obligaciones. Las obligaciones pueden ser contractuales, y acá una muy breve observación. Normalmente llamamos contractuales aquellas relaciones que están previstas. Hay un pequeño error, creo que no es 419, sino 417. Arranca efectivamente el 417 del Código Civil. Se refiere no solamente a aquellas relaciones en las cuales las partes están unidas por un contrato, sino en aquellas relaciones en las cuales están unidas por un vínculo previo, incluso nacido de la ley. Extracontractuales, cuando no existe acuerdo de voluntad entre las partes, acá metemos todo el ámbito amplio, el ámbito de los ilícitos, aquel accidente de tránsito ocurrido en la calle, aquel uso no autorizado de una obra protegida por los derechos intelectuales. No hay un vínculo entre el acreedor y el deudor, entonces se regula por estos artículos 1833 y 7. Hay una relación precontractual prevista en dos artículos de nuestro Código Civil, son el 689 y 690. Hay una fuente postcontractual que se da en los casos en donde el contrato ya se extinguió, pero las obligaciones nacidas de ese contrato siguen proyectando los efectos, como por ejemplo, cuando un sujeto trabaja para una empresa en un cargo muy importante, por ejemplo, director de una fábrica o director de algún emprendimiento, en función a esa dirección conoce de muchos secretos, de muchos detalles de producción, etc. Y un día rompen el vínculo. Y el sujeto, que era el director de la fábrica, sale de la empresa y va a trabajar con la competencia. La pregunta es, si él tenía que guardar discreción con respecto a la producción, a los secretos de producción, etc., y sale de la empresa, terminó el vínculo y puede contarle a todo el mundo, entre ellos a su nuevo empleador, cuáles son los secretos de producción. Y la respuesta es no. Es decir, ahí podríamos hablar de la continuación de ciertos efectos del contrato ya extinguido en una relación postcontractual que impone justamente las cargas de la buena fe. Es decir, esa persona se tendría que callar con respecto a lo que supo vinculado a su trabajo originario en esa empresa. Y las fuentes legales, es decir, la misma ley puede dar nacimiento a relaciones obligatorias. Cito brevemente el caso de los impuestos, las tasas, de las contribuciones, es decir, las leyes tributarias o las leyes de prestación de alimentos que imponen a ciertas personas el deber de alimentar a sus parientes que no tengan forma de unirse los alimentos necesarios para vivir. Desde otra óptica, la fuente de las obligaciones civiles se encargaron de estos ángulos, es decir, estos orígenes. El derecho romano primitivo identificaba el delito, una única fuente. Después, aparte del delito, se mezcló el delito con el contrato,
Gallo ya hablaba de una tercera fuente genérica, no solamente el delito del contrato, sino una tercera fuente etérea que él no le dio mucha forma en aquel momento. El digesto de Justiniano, digamos, una de las fuentes más tradicionales, más antiguas, decía: las fuentes de las obligaciones son el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito. Y después, a partir de Potier, se agregó la ley. Se hablaba de 5 fuentes: el contrato, cuasicontrato, el delito, cuasidelito y la ley. Incluso hay autores que dicen: no, en realidad hay una sola, que es la ley. ¿Por qué la ley? Porque todas las otras, además, se reducen a la ley. De ahí nace el contrato, de ahí nace el cuasicontrato, de ahí nace el delito, de ahí nace el cuasidelito, y la gran fuente generadora de las obligaciones es la ley. Don Alonso, en la clasificación que él hizo al momento de redactar el programa, partió las obligaciones en voluntarias y no voluntarias. Lo vamos a ver al final del programa, pero hablamos de todas estas. Hablamos de los delitos, de los cuasidelitos, de los contratos, de los cuasicontratos, hablamos de la ley. Nada más que el enfoque que le dio el maestro fue diferenciarlas según existía o no existía voluntad como elemento determinante al nacimiento de la obligación. Así como tenemos, la obligación no nació de golpe y porrazo, hubo una transformación, una evolución larga. En un primer momento tenemos que ante la producción de daños extracontractuales en el derecho primitivo, teníamos la reacción violenta, la reacción humana muy violenta, muchas veces comprensible y muchas veces incomprensible. Hasta el día de hoy, hay ante pequeños eventos de agresión que las personas reaccionan violentamente sin motivo, en una forma exagerada, caracterizando así lo que se conoce como etapa de la venganza privada. Es decir, ante la producción de un hecho dañoso hay una reacción. ¿Cuál es el problema de esta reacción? La desproporción. Muchas veces personas que todavía no han dominado el aspecto interno de sus caracteres, no han pulido, y después tienen que andar pidiendo disculpas o componiendo de alguna forma, llegan a reaccionar incluso hasta el día de hoy. Imagínense primitivamente cómo esto producía normalmente. Una primera gran limitación a esta desproporción era la ley del talión, es decir, la ley de la proporcionalidad exacta. Aquella famosa frase de la ley del talión que repetimos hasta hoy en día: ojo por ojo, diente por diente, es decir, al daño causado se causaba exactamente el mismo daño del otro lado. Si bien no era la forma más civilizada de componer las cosas, convengamos que era una primera limitación a la desproporción que podía darse en la reacción de la venganza privada. Posteriormente tenemos la etapa que se llama la composición obligatoria, es decir, voluntaria. Es decir, a la víctima se le presentaba la oportunidad de aceptar o no una suma de dinero o una compensación económica. Si aceptaba, la persona renunciaba a la venganza. Pero si aceptaba y no le pagaba, podía ejercer un procedimiento que se llamaba la manus inexio. La manus inexio era un procedimiento normalmente que se ejecutaba a los deudores que no pagaban. Podía llevarle a la persona, podía tomarle presa a la persona del deudor, conservarla en una cárcel privada, tenerla ahí unos días, dándole determinada cantidad de alimento y determinada cantidad de agua, para que los amigos o los familiares tiendan a pagar la obligación, y si no pagaban la obligación, la persona podía ser muerta, llevándole del otro lado del Tíber, un procedimiento que se llamaba el trastiberio. Incluso los acreedores podían dividirse el cuerpo, si eran varios y uno solo lo ejecutaba, un procedimiento bastante fuerte, bastante duro, pero convengamos que habrá sido bastante eficaz a los efectos de que no existan deudores morosos, porque las consecuencias realmente eran muy, muy graves. Llega luego la ley Poteria Papiria, según la mayoría de los autores, nace en el año 326 a.C., en donde se abolió indirectamente el nexum y estableció dos grandes principios que hasta hoy día nos rigen: la prohibición de la prisión por deuda y
el principio de que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Entonces, a través de esta ley tenemos estos dos principios que nos llegan hasta nuestra legislación o hasta nuestras legislaciones hoy día. Nos dice puntualmente que los deudores que no pagan no deben ir presos. Tenemos sin embargo una excepción en el artículo 13 de la Constitución de la República que nos dice: de la no privación de libertad por deuda. No se admite la privación de la libertad por deuda salvo un mandato de autoridad judicial competente dictado por incumplimiento de deberes alimentarios o como sustitución de multas o fianzas judiciales. Salvo esas dos excepciones, no se permite la prisión por deuda. O sea, hay excepciones muy puntuales, pero el principio es que no. Y el otro principio de que el patrimonio es la prenda común, el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores, tenemos el artículo 430 donde nos dice: el deudor responde al cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Sí, la parte que no hay. Responde con sus bienes presentes y futuros. No responde ni con los bienes pasados, ni mucho menos con su cuerpo, como lo establecía el procedimiento de la manus inexio. ¿Cuáles son las teorías acerca de las cuales, o que tratan de explicar la naturaleza de la relación obligatoria? Básicamente son dos: las teorías que se llaman subjetivas y las teorías que se llaman objetivas. Las teorías subjetivas ponen el acento en el carácter personal de la relación. Y lo que afirman puntualmente estas teorías es que establecen a través de la relación obligatoria se establece una relación de auténtica sumisión del sujeto obligado al sujeto acreedor. Estos sujetos acreedores pueden realizar, digamos, actos vinculados a la persona del obligado y le pueden obligar a hacer cosas, básicamente. Por eso se dice que la persona del deudor está sometida al sujeto activo de la relación obligación. Y las otras teorías son las teorías objetivas, en donde el acento se pone, el acento del vínculo obligacional o de la relación obligatoria se pone principalmente sobre el patrimonio del sujeto obligado, en donde el acreedor, cuando tiene un derecho de crédito sobre el deudor, lo que tiene es un título para acceder a su patrimonio. También nos pide el programa que hablemos de lo que se llama deuda y responsabilidad, estas dos instituciones que se han estudiado ya en la doctrina alemana, ya en la doctrina inglesa, y donde se hace una clara diferenciación con respecto a la deuda y la responsabilidad vinculado a lo que sucede antes o después que el sujeto obligado haya caído en incumplimiento. Cuando hablamos, o cuando la doctrina en estos puntos habla de deuda, habla de la situación de la relación jurídica existente entre el sujeto deudor y el sujeto acreedor. Y ya habla de responsabilidad cuando el sujeto deudor cayó en mora, es decir, entró en incumplimiento. Ya para ir finalizando con esta parte, vamos a hablar brevemente de algo que nos pide el programa, que son los factores de atribución de responsabilidad. Y en eso vamos a hacer alusión a que existen factores llamados subjetivos, que son la culpa y el dolo, y factores que son llamados objetivos, que están previstos en distintas partes del código. Lo vamos a ver como última imagen. Primero, los subjetivos. Cuando hablamos de la culpa y el dolo, me gusta citar este artículo 421 del Código Civil paraguayo, porque ahí está la definición del dolo, perdón, de la culpa, no la del dolo. La del dolo en nuestro derecho no se define. Y nos dice básicamente el artículo 421 que la culpa es aquella omisión de las diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación y que correspondan a las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Este artículo 421 es la reproducción fiel, no idiomática, no es una copia idéntica, pero sí es la reproducción normativa fiel del artículo 512 del Código de Vélez. Si necesitan mayor información, pueden googlear o investigar sobre el artículo 512 del Código de Vélez, van a ver que la estructura normativa es exactamente la misma. Este artículo básicamente lo que nos dice es que habrá culpa cuando el deudor omita
conductas que debió haber observado. Que debió haber observado según la naturaleza de la obligación, es decir, según o a lo que estaba comprometido a hacer en las relaciones contractuales o a lo que se esperaba de él en las situaciones extracontractuales. Acá hay que ser muy gráfico porque este mismo concepto de culpa accede a las relaciones contractuales y a las extracontractuales según el artículo 1855 del Código Civil. Esta omisión de diligencia exigida según la naturaleza de la obligación, es decir, según sea a lo que se comprometió el deudor, según sea a lo que tenía que hacer el sujeto obligado en las relaciones extracontractuales, nos van a situar en dos ámbitos que son totalmente distintos. Cuando vemos a qué se comprometió el deudor, tenemos que analizar el texto del contrato, el contexto del contrato, es decir, aquello que las partes no pactaron pero que se considera virtualmente comprendido el contrato, y aquellas consecuencias que la ley asigna al contrato. Cito dos artículos, les pido que revisen para entender de qué estoy hablando: el 301 y el 715 del Código Civil. Y no dice más el artículo: y que correspondan a las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Es decir, analizamos quién era el sujeto, qué prestación tenía que cumplir o qué conducta tenía que observar ese sujeto, no otro, ese sujeto, en sus circunstancias de tiempo y en sus circunstancias de lugar. Por eso se dice que el concepto de culpa es un concepto elástico, un concepto que se tiene que adecuar a la figura del sujeto cuya conducta estamos analizando. El llamado juicio de culpabilidad, es decir, el análisis de la culpa se realiza en concreto, se realiza analizando las circunstancias, y a partir de ahí podemos establecer si el sujeto es culpable o no de alguna conducta. Cito el artículo 1724 porque tiene una cuestión que me parece interesante. En primer lugar, este artículo 1724 del Código Civil Argentino nuevo, llamamos nuevo al que reemplazó el Código de Vélez en el año 2015, nos repite la misma idea de culpa. Dice: la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación, las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Igual a nuestro artículo 421, igual al 512 del Código de Vélez. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia. El dolo, y acá define el dolo el Código Argentino, nosotros no definimos, se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Esto fue un avance normativo importante, porque en los códigos del siglo XIX se establecían solamente el dolo directo. Si ustedes revisan, por ejemplo, el artículo 44 del Código Civil chileno, van a encontrar que el Código Civil chileno regula el dolo, define el dolo, pero con un carácter eminentemente de dolo directo. Acá el Código Civil argentino regula el dolo directo y el dolo eventual, es decir, el dolo que se causa con intención manifiesta o con notorio desinterés. Englobamos. Y esto constituye un avance del carácter con respecto a la definición de dolo, porque tiende a proteger a la víctima, es decir, tiende a considerar dolosa incluso aquella conducta en donde no hubo intención directa, pero hubo notorio desinterés por los resultados de eso que se podrían haber producido. Y el último gráfico que vamos a ver ahora, y lo vamos a tratar muy rápidamente, tiene que ver con los factores de atribución de responsabilidad que se llaman objetivos. Es decir, aquellos que prescinden ciertamente de la idea de dolo o culpa, es decir, del análisis conductual del sujeto a quien pretendemos responsabilizar, y que se basan más bien en las descripciones normativas que establece la ley, establece el código, a los efectos de atribuirle responsabilidad. En pantalla están citados los casos del riesgo creado, de la garantía, del abuso del derecho, el exceso de la normal tolerancia y de la equidad, con sus respectivos artículos. Y esta lista no es cerrada, es decir, esta lista está creciendo, esta lista crece, esta lista se desarrolla. Actualmente se considera también incluido en esta lista a la apariencia y a la confianza, muy vinculados en muchos aspectos al derecho del consumidor, en donde se busca puntualmente la protección del sujeto a quien se le causó el daño, y
y se busca que la persona que haya incurrido en el tipo que escribe la norma vaya a ser el responsable, aunque él no haya causado el daño. Aunque él no haya causado el daño. Tenemos, por ejemplo, los artículos 1853 y 1854 citados ahí en el riesgo, en donde son daños producidos por animales. Evidentemente, el dueño del animal no mordió a nadie, fue el animal el que agredió al vecino o al que pasaba frente a la casa. Sin embargo, nuestro artículo 1853 y 1854 responsabilizan al dueño o guardián de esa obligación indemnizatoria, no por ser los causantes del daño, obviamente, por ser los responsables de ese daño. Vamos a ir también estudiando esto con más detalles en otro momento más adelante, pero con esto damos por finalizada esta charla breve sobre la primera lección de obligaciones. Muchas gracias.